Masejet Babakamada, Fainalef, Amudalef 71a, segunda línea. Antes de comenzar a leer y explicar, vamos a hacer una pequeña introducción. Como ya vimos anteriormente varias veces, un ganav, o sea, un ladrón que hace un robo de manera discreta y oculta, roba un shor o un se. Un shor es un toro, un se es ganado menor como cabras y ovejas, ¿sí? Y luego de robar uno de estos animales, los sacrifica o los vende, ¿sí? Obligamos al ladrón a pagar no solamente tashlume kefel, no solamente pago doble, sino tashlume arba'a vejamisha, por 4 por 5. En el caso del shor, por 5. En el caso del se, por 4. Ahorita sí, leamos la Gemara. Dice la Gemara, Ganav vetabach biyom kippurim vejule. Mencionamos a Mishnah el siguiente caso. ¿Qué pasa si un ladrón robó un shor o un se, ¿sí? Y lo sacrificó en Kippur, ¿sí? Ahorita recordemos de que hablamos en la clase anterior del concepto de Kamle bederrabamine, que cuando hay una consecuencia de pena de muerte, entonces exentamos a la persona, si el ladrón tiene una consecuencia de pena de muerte, lo exentamos de cualquier pago. Por Kamle bederrabamine le damos una sola consecuencia. Entonces la Mishnah nos dice, ¿qué pasaría en este caso? En este caso, cuando él sacrifica algo en Kippur, si hay una consecuencia, pero no de pena de muerte física, no de una pena de muerte física, videada, mundana, sino de un karet, que es algo más espiritual. Nos enseña la Mishnah de que en este caso no aplica Kamle bederrabamine y por lo tanto se mantiene la obligación de que el ladrón debe pagar tashlume arba vejamisha, debe pagar por 4 por 5 y no queda exento de este pago. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara pregunta, Ambre, amai, neidik tala leika, malkut mihaika, bekai malan de eno lo que meshalem. Ambre hamani Rabbi Meir hi de amar lo que meshalem. Y Rabbi Meir afilu tabach beshabbat, vejitem lo que meshalem mitle metu meshalem letle, velo, beatania ganav vetabach beshabbat, ganav vetabach lavoda zara, ganav shora niskal utvacho, meshalem arba vejamisha dibre Rabbi Meir, vejamim potrim. Hambre, bar mina de ahí. De ahí Tmara Alá, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yohanan, Amar Amar Rabbi Irmiyah, Amar Rabbi Shimon Lakish, Rabbi Avim y Rabbi Elá, Bechol Jaburatam, Mishmei Rabbi Yohanan, Hambre, Betoveach, Aliede, Ajer. Escuchen bien. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. Un segundo, ¿qué tú me acabas de decir? De que en Kippur, si hizo la tevijá, si el ladrón sacrificó a este shoro ese en Kippur, lo sacrificó, no hay Kamle bederrabamine y se mantiene todavía la obligación que obligamos al ladrón en pagar ¿qué? Tashlume arba vejamisha. Muy bien. Dice la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué no hay Kamle bederrabamine? Entiendo, ¿por qué? Porque no hay aparentemente ¿qué? No hay mitad, no hay pena de muerte, sino hay karet, como explicamos. Pero un segundo, dice la Gemara, aquí como consecuencia hay malkut, latigazos, porque transgredió un lav de la Torá, ¿sí? Un lav, una prohibición negativa. Entonces hay latigazos, ¿sí? Azotes, ¿sí? Malkut. Y nosotros opinamos que la halajá es que cuando hay malkut y hay pago, el malkut también te exenta el pago. O sea que decimos Kamle bederrabamine en malkut con pago y queda exentado el pago. Entonces aquí, aunque no hay pena de muerte, y el karet no es denominado como pena de muerte, como dijimos, perfecto, pero sí hay malkut en Kippur. Y ya que hay malkut, debería exentar ese malkut a el pago de Teshumar bajo Mishnah. Entonces, ¿por qué? Así es la halajá. Entonces, ¿por qué nuestra Mishnah nos dice que tiene que pagar por 4 por 5? Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, te voy a decir, a pesar que así es la halajá, que no lo que meshalem, cuando hay malkut y pago, pues no recibe los dos, sino queda exento del pago y nada más recibe malkut. Dice la Gemara, nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Meir. ¿Sí? Que Rabbi Meir opina en la Mishnah Masejet Makot Daf Daled Amud Aleph que cuando hay malkut y hay pago, se mantiene el pago. No aplica ahí Kamle bederrabamine. ¿Sí? Se mantiene el pago. Entonces nuestra Mishnah opina como Rabbi Meir y no como la halajá. Bien, la Gemara dice un segundo. Si es como Rabbi Meir, aparentemente, Rabbi Meir opina que no decimos que Kamle bederrabamine. ¿Sí? Y por eso dice que cuando hay malkut y pago, se mantiene todavía el pago. Debería de ser que según Rabbi Meir, también cuando hay pena de muerte física y pago, se debería todavía que mantener el pago, porque no hay que bederrabamine. Y no me cuadra, porque más adelante en la Mishnah vamos a ver, en página 74b, que si una persona sacrificó, si un ladrón sacrificó al animal en Shabbat, que en Shabbat ya hay que
pena de muerte física, en ese caso nos dice la Mishnah que sí está exento de pagar. Entonces dice la Gemara, pero si tú me dices que es Rabbi Meir, entonces de la misma manera que Rabbi Meir aparentemente te obliga a pagar cuando hay malkut, también debería obligarte a pagar cuando hay mitad. Entonces no me cuadra. ¿Qué vas a responder? No, podemos responder que es muy diferente malkut y mitad, ¿sí? Podemos responder que todo lo que Rabbi Meir opina, que se mantiene el pago, es cuando hay malkut. Ahí no aplica Kamle Beterramine y se mantiene el pago. Pero cuando hay mitad, cuando hay pena de muerte, ahí sí hay Kamle Beterramine y está exento el pago. Y todo cuadraría perfecto. Sin embargo, dice la Gemara, no podemos decir eso. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque te voy a traer una baraita de que en ella vemos claramente que el mismo Rabbi Meir opina que aparentemente, que de la misma manera que cuando hay malkut hay que pagar, también cuando hay mitad hay que pagar. ¿Dónde es esa baraita? La que leímos y la explico. La baraita dice lo siguiente. La baraita dice 3 casos. Escuchen los 3 casos. El primer caso es un ladrón, un ganav que roba un shor y un se y lo sacrifica en Shabbat. ¿Cuál es la consecuencia? Mitad, ¿sí? Pena de muerte, fue en Shabbat. Primer caso. Segundo caso, un ladrón, un ganav que roba un shor, un se y lo sacrifica para Abodazará. No lo vende para Abodazará, sino lo sacrifica para Abodazará, que también ahí la consecuencia ¿cuál es? Mitad, pena de muerte, ¿sí? Tercer caso, un ladrón, un ganav que roba un shor y un se, mejor dicho, que roba un shor, en este caso es un shor específicamente, un shor haniskal. ¿Qué es un shor haniskal? Un toro que debe ser apedreado. ¿Cuándo es eso? Un toro que mató a una persona. La halajá es que hay que matarlo y no puedes tener provecho de él, ¿sí? En todos estos casos, si el ladrón lo sacrificó, dice Rabbi Meir, tiene que pagar Tashlumer Baba Hamisha. Y Jajamim dicen están exentos en todos los casos. Enfoquémonos en los primeros 2, ¿sí? O inclusive en los primeros 2, cuando sacrificó en Shabbat al Shor y el Se o cuando sacrificó para Bodazará. ¿Qué hay ahí? Muy bien. Hium mitabi de Shamayim, hay pena de Hium mitabi de Adam, hay pena de muerte física, mundana. Y aún así nos dice Rabbi Meir que tiene que pagar Tashlumar Baba Mehamisha. Vemos que Rabbi Meir opina que de la misma manera, aparentemente, de la misma manera que cuando hay malkut se mantiene el pago de Tashlumar Baba Mehamisha, también cuando hay Hium mitabi de Adam se mantiene todavía el pago. Entonces no podemos, se vuelve la pregunta, no podemos decir que nuestra Mishnah es Rabbi Meir, porque si nuestra Mishnah es Rabbi Meir, cuadra nuestra Mishnah, pero no nos cuadra la que es más adelante, 74b, que nos dice que cuando sacrificó en Shabbat está exento de pagar. ¿Por qué va a estar exento de pagar? Responde la Gemara, no me preguntes de esa baraita. ¿Por qué? Porque ya dijo, sí, sobre esta baraita Rabbi Yaakov en nombre de Rabbi Yohanan, y unos que dicen que lo dijo Rabbi Irmía en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, que dijeron que Rabbi Abin, Rabbi Ilá y todo el grupo en nombre de Rabbi Yohanan dijeron que esa baraita, escuchen bien, está hablando en un caso específico, no en un ladrón que robó un shor y un se y él mismo lo sacrificó en Shabbat y él mismo lo sacrificó para Abodazará, no, un ladrón que robó un shor y un se y mandó a un mensajero para que lo sacrifique y lo sacrificó en Shabbat. ¿Pero quién lo sacrificó en Shabbat? El mensajero. O mandó un mensajero para que lo sacrifique con intención de Abodazará. ¿Pero quién lo sacrificó? El otro, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Sale que el ganá mismo no transgredió la prohibición de Shabbat por la cual tiene pena de muerte o la de Abodazará por la cual también tiene pena de muerte. Por lo tanto, el ladrón mismo, ¿por qué? Porque no él mismo, porque no él fue el que lo hizo. Por lo tanto, sí lo obligamos a él a pagar por 4 por 5. Por eso Rabbi Meir lo obliga a pagar por 4 por 5. Entonces dice la Gemara, más adelante vamos a preguntar, entre paréntesis, les adelanto, que si ese es el caso, pues no entiendo cómo Jajamim dice que está exento. Sí, ¿por qué va a estar exento si es a través de otra persona? Sí, ¿por qué va a estar exento? Eso vamos a ver más adelante. Pero de todas maneras dice la Gemara, repito, esta última baraita que vimos está hablando en un caso que lo hizo a través de un tercero. Entonces puede ser, todo queda perfectamente. Rabbi Meir puede ser que opina, como dijimos hasta ahorita, que cuando es malkut se mantiene el pago. Pero cuando es mitad, no hay pago. Si él lo exenta, si exenta el pago y hay que le de Ramina. Y la razón que la baraita lo obliga a pagar al ladrón, al Tashumar Baba Hamisha, es ¿por qué? Porque él no fue el que sacrificó, sino lo hizo a través de un tercero y por lo tanto él no tiene pena de muerte y por lo tanto es que no exenta el pago. Entonces podemos decir que nuestra misión es Rabbi Meir y la razón que en Kippur
a pesar que no hay pena de muerte física, pero hay malkut, ¿por qué lo obligas a pagar? Porque es Rabbi Meir. Y más adelante está escrito que en Shabbat sí está exento de pagar porque hay pena de muerte física, también es Rabbi Meir, porque Rabbi Meir está de acuerdo que cuando hay pena de muerte física, eso sí exenta el pago. Muy bien. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esta respuesta. Vejizejote vezemit chayev. Amar Raba, Shani Ajá Amar Kra, Utvajó o Mejaroma, Mejirá al Yede Ajer, Af Tvija al Yede Ajer. De ver Rabbi Ishmael Tana, o le rabot et Shaliach. De ver Hizkiya Tana, Tajat le rabot et Shaliach. Escúcheme lo que la Gemara pregunta. ¿Qué me acabas de responder? Que esta última baraita está hablando en un caso que el ladrón no sacrificó al animal en Shabbat o para Avodat Zará, sino lo hizo a través de un Shaliach, de un tercero. Y por eso tú me dices de que él no tiene, por eso el ladrón no tiene aquí una pena de muerte y por eso tiene que pagar. Dice, un segundo, pero si lo hizo a través de un tercero, pues ¿por qué va a tener que pagar él por 4 por 5? Listo, lo hizo a través de un tercero y por eso no tiene no tiene mitad, por eso el ladrón no tiene pena de muerte. Pero ¿por qué va a tener que pagar por 4 por 5? Si él no fue el que lo sacrificó. Porque hizo un shaliach, en shliach et verá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué va a tener que pagar por 4 por 5 entonces? ¿Sí? Si el shaliach fue el que hizo el pecado, ¿por qué el ladrón es el que va a tener que pagar por 4 por 5 si ese es el caso? Dice la Gemara, tienes razón, buena pregunta, pero aquí es diferente. Aquí la Torah nos enseña, ya vamos a ver dónde, ¿sí? Que si lo haces a través de otra persona, también tienes que pagar por 4 por 5. Un hitush gezerat hakatuv especial. Dice Raba, la Torah nos compara tevijá, un ladrón que roba un shor y un se, y luego tevajó o mejaró, lo sacrificó o lo vendió. Comparamos uno con otro. ¿Cómo tú vendes? ¿Puedes vender solo algo? No, para yo vender esto, tengo que vendérselo ¿a quién? A alguien. ¿Sí? No puedo venderlo solo sin nadie, tengo que vendérselo a alguien. Igualmente la tevijá, a pesar que lo hiciste con alguien, se te relaciona a ti. Comparamos tevijá con mejirá, así dice Raba. Otra fuente para la misma idea es la de Rabbi Ishmael, que dice, está escrito en la Torah, utvajó o mejaró. La Torah pudiese haber dicho, utvajó o mejaró. La palabra o está extra, para enseñarte que también si la tevijá fue a través de un tercero, se relaciona con uno y uno tiene que asumir. Tercera fuente para esto, dice Hizkiya, de la palabra tajat, que también está escrita extra, Hamishah Bakar Yeshalem Tajat Ashor. ¿Sí? Pudiese haber dicho el pasuk, Yeshalem Bashor. ¿Por qué Tajat Ashor? Tajat está extra, esa palabra. Esa palabra extra es para insinuarte que también, que si uno lo hace a través de un tercero, a pesar que es Shech de Barabera, aquí si se relaciona tiene que pagar. Entonces por ahorita cuadra perfectamente la baraita y todo está respondido y todo está muy bonito. Cuadra nuestras misiones, la baraita, todo cuadra muy bien. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Matkif la marzutra, mi kami de ilu avid ihulo mihayev, ve avid sheliahu mihayev, amale rabash yatam la mishum de lo mihayevu, ela de kamle be de rabamine. Esta la Gemara viene y pregunta sobre la última baraita. Otra pregunta, ¿sí? Él dice, un segundo, ¿qué me acabas de decir? Que la baraita está hablando en un caso. ¿Qué me acabas de decir? ¿Qué acabamos de responder? Que Rabbi Meir está de acuerdo que si hay pena de muerte y pago, la pena de muerte, Kamle de Rabamine, le damos el medio de pena de muerte y exenta al pago. Y la baraita que dice que según Rabbi Meir tiene que pagar, es en un caso que ¿qué? Dijimos que estamos hablando en un caso que lo hizo a través de un tercero. Dice la Gemara, un segundo, ¿acaso es lógico que cuando uno mismo hace algo, ¿sí? Uno mismo hace algo, en este caso el mismo ladrón lo sacrifica, él hubiese estado ¿qué? Exento de pagar. Pero si lo hace a través de un mensajero, pues ahí va a estar obligado a pagar. ¿Que acaso es más fuerte cuando lo hace a través de un mensajero que a través de uno mismo? Si lo hace uno mismo siempre es mucho peor. ¿Cómo puede ser algo así? Respondió Rabashé, no te confundas. No es que es peor. En ambos casos tienes la consecuencia de pena de muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue en Shabbat. O sea, en ambos casos, si hiciste tú, lo hiciste a través de Shaliach, hay pena de muerte y también hay obligación de pagar. Solo que, en el caso que lo hizo uno mismo, no puedes dar las dos a la vez. Pero no es que un caso es peor. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Que acaso si lo hace un Shaliach es peor que uno? Dice, no. Si lo hace un Shaliach es igual. Si el Shaliach tiene su consecuencia y cuando lo hace uno tiene su consecuencia. Solo que hay una alajá técnica que Kim Ramine, que no le puedo dar que los dos castigos. No es que
o sea, la Gemara responde, cuando uno lo hace, no es que nada más le doy un castigo y no tiene el castigo de pagar. No, en verdad tiene las dos consecuencias. Tiene que, en verdad sí se merece la pena de muerte y pagar, solo que no le puedes dar las dos. Pero no es que es más light. O sea, repito otra vez, la Gemara preguntó, ¿acaso es más fuerte en la consecuencia cuando lo hace el mensajero en relación cuando lo hace uno? Y dice, no, también cuando lo hace uno debería de pagar. Está la consecuencia que tiene que pagar, solo que por la regla que no le damos esa consecuencia, pero sí debería de pagar. No es que si lo hace él está exento de pagar porque es más light. No, solo que técnicamente no se la podemos dar. Otra pregunta que hace la Gemara sobre la baraita, que esta es la que mencionamos antes. Veito vea jalidea germaita madra banan de patre. Hambre, man jajamim, Rabbi Shimon de Amar, shchita shenar reuya, lo shma shechita. Escuchen bien. Ahorita la Gemara viene y pregunta, ¿qué dijimos? ¿Que la baraita está hablando en qué caso? La baraita está hablando en un caso que la tevija, el ganab robó en Shor y el Se, ¿sí? Y en Shabbat lo sacrificaron o que lo sacrificaron un día normal para bodas zara. Pero ¿quién lo hizo en la baraita? Un tercero, ¿sí? Y por eso Rabbi Meir dice de que el ladrón tiene que pagar, se mantiene la obligación de pago de Tashlumer Bajamisha. Pero un segundo, ¿qué dice Jajamim ahí? Jajamim dice que ¿qué? Que patur, que no tiene que pagar. Dice, un segundo, pero si tú me dices que el caso es que no lo sacrificó él mismo, sino lo sacrificó ¿quién? Un tercero, pues ¿por qué vas a exentarlo de pagar por 4 por 5? ¿Cuál es la razón? Según Jajamim ahorita no entiendo. Dice la demás, te voy a explicar por otra cosa. ¿Sabes quiénes son los Jajamim de la baraita? Los Jajamim de la baraita es la opinión de Rabbi Shimon que mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior. Que él dice, Shchita she'ena reuya, lo shema shechita. Una shechita, un sacrificio que no hace apta a la carne, no hace kasher a la carne, no hace a la carne comestible, kasher para ser comestible, no se llama tevijá, no se llama shechita, no se llama sacrificio. Y por lo tanto, ¿sí? Cuando la hiciste aquí, ¿cuáles son los casos de la baraita? La baraita nos habló en cuántos casos? 3 casos, ¿sí? Que vamos a explicar uno por uno, pero en Shabbat vamos a explicar por qué queda prohibida, ¿sí? Para bodas zara queda prohibida tener provecho. Y Shor Aniskal también está prohibido tener provecho. Entonces la shechita no hizo apta la carne para comer. Entonces no se llama shechita, no se llama shechita, no se llama tevijá, no se llama sacrificio. Por lo tanto, por eso Jajamim nos dicen que está exento de pagar Tashlumer Bajamisha. No por quien lo dará miné, porque ahí no hay quien lo dará miné, porque es a través de un tercero. Muy bien. Así responde la Gemara. Y la Gemara sobre esto analiza un poco más y dice, hambre, bishlama avodah zara veshor haniskal shechita shena reuyahi, el Shabbat shechita reuyahi detnan hashochet beshabbat ubeyom hakipurim afal pi shemitchayev benafsho shechitato keshera. Hambre, sábala que Rabbi Yohanan Sandelar detnan hamevasher beshabbat beshogeg yochal bemezid lo yochal, dice Rabbi Meir. Rabbi Yehuda omer beshogeg yochal bemotze shabbat bemezid lo yochal olamit. Yohanan de la Nomer, Beshogeg Yahel le Motze Shabbat, le Ajerim velolo, Bemezid lo Yahel olamit, lolo velo le Ajerim. Escuchen lo que pregunta la Gemara. Como mencionamos, la baraita está hablando en cuántos casos? 3. Muy bien. ¿Cuáles son los 3 casos? Un ladrón que robó algo y un tercero, ¿sí? Todos a través de un tercero, como acabamos de decir, sacrificó en Shabbat, o sacrificó para bodas zara, o sacrificó un Shor Haniskal, que está surbana. Pregunta la Gemara, mira. Tú me acabas de decir que Jajamim que exentan, ¿quiénes son? Rabbi Shimon que dicen que es shchita, she'ena reuya lo shme shchita, que no es una shchita que hace a la carne kasher. Dice de Mará, yo te entiendo esto perfectamente en Shor Aniskal, que no se puede tener provecho. Entonces, si no se puede tener provecho, hiciste shchita, no hiciste kasher a la carne. También te puedo entender esto en que en avodah zara, idolatría, que no puedes tener provecho. Pero en Shabbat no me cuadra. ¿Por qué? Porque como está escrito, una persona que hizo una shchita en Shabbat está prohibido, pero sí hace kasher a la carne, como está escrito en la Mishnah Masejet Julin, página 14a. Una persona que hace shechita en Shabbat o en Kippur, inclusive que hizo una prohibición, transgredió una prohibición y puede tener hasta una consecuencia sobre su alma, ¿sí? Pero la shechita sirve y la carne es kasher. Entonces sí es kasher. Entonces si es kasher, ¿cómo puede ser que Jajamim, que es Rabbi Shimon, me dicen que también sobre este caso, aparentemente sobre todos los casos, incluyendo este, que es shechita shena ruya, el caso de Shabbat, no, es kasher. Dice la Gemara, también en Shabbat. ¿Sabes por qué? Porque opino como Rabbi Yohanan Sandelar. ¿Qué es Rabbi Yohanan Sandelar? Está escrito en la Mishnah. Escuchen la Mishnah.
3 opiniones, ¿sí? Es una baraita en realidad. También se trae en Masejet Julín. 3 opiniones. Una persona que cocina en Shabbat. Estamos hablando respecto a Shejitá en Shabbat, ahorita vamos a hablar respecto a cocinar en Shabbat, que es lo mismo. Ambas son melajot en Shabbat. Dice la Mishnah, una persona que cocina en Shabbat. ¿Cuál es la halajá? ¿Se puede tener provecho de lo que cocinó o no? Primera opinión, Rabbi Meir dice lo siguiente. Depende, escuchen el depende. Si el que cocinó lo hizo beshogeg, sin intención, por ejemplo, se le olvidó que es Shabbat hoy, o se le olvidó que no se puede cocinar en Shabbat, ¿sí? Sin intención, puede comer lo que cocinó quien sea. También la misma persona que cocinó puede tener provecho de eso. E inclusive el mismo Shabbat. Y si fue bemezid, si fue a propósito, entonces no puede comer hasta Motzei Shabbat. O sea, hasta Motzei Shabbat no puede comer ni él, ni el que cocinó, ni los demás, pero después pueden comer todos. Así opina Rabbi Meir. O sea que, inclusive mezid, alguien que transgredió una prohibición de la Torah en Shabbat, de Memashel, ¿sí? Puede tener provecho después de Shabbat. Esta es que la opinión de Rabbi Meir. Segunda opinión, Rabbi Yehuda viene y dice, no, depende de lo siguiente. Si es shogeg, él puede comer, él u otros, o sea, cuando digo él me refiero a que cocinó, él u otros pueden comer solo después de Shabbat, no en Shabbat mismo. Y si fue mezid, él no puede comer nunca. Pero los demás pueden comer en Motzei Shabbat. O sea, que también según esta segunda opinión, después de Shabbat, los demás pueden comer. O sea que sí es kasher. ¿Sí? Sí es kasher. Tercera opinión, ¿quién es? Rabbi Yohanan Asandelar. Rabbi Yohanan Asandelar viene y dice, no. Si fue beshogeg, puede comer después de Shabbat la comida a los demás, pero él nunca lo puede comer. Y si fue mezid, o sea, sube más estricto. Si fue mezid, no puede comer esa cocción que hizo, lo que preparó, ni él, ni nadie más. Nunca. ¿Sí? Dice la Gemara, vemos que Rabbi Yohanan Sandelar opina que cualquier cosa que se hizo una melajá bemezid en Shabbat, en este caso bishul, pero también aplicaré para Shejitá, va a estar prohibido para siempre. Entonces también en el caso de Shejitá, si lo hicieron a propósito, va a estar prohibido para siempre para todos. Por lo tanto, Shmesh Shejitá o no Shmesh Shejitá, podemos decir, ¿es Shejitá Shena Reuya o si Reuya? Shena Reuya, según esta opinión. ¿Por qué? Porque no la hace kasher. Todo cuadra perfectamente. Y ahorita la Gemara viene y analiza, listo, perfecto, todo me cuadra, pero quiero entender cuál es la razón de Rabbi Yohanan Asandelar. Maitama de Rabbi Yohanan Asandelar. Que de Darish Rabbi Hiyá pitja de Benesia. Ushmartem et Shabbat ki kodesh hi lachem. Ma kodesh asur beachila, af maase Shabbat asurim beachila. Y ma kodesh asur beana, af maase Shabbat asur beana, Talmud omar lachem. שלכם יהיה. יכול אפילו בשוגג, תלמוד לומר, מחלליה מות יומת. במזיד אמרתי לך ולא בשוגג. ¿Cuál es la razón de Rabbi Yohanan Asandelar? Otra vez, ¿qué acaba de decir Rabbi Yohanan Asandelar? Que cuando se hizo una melajá en Shabbat, una prohibición en Shabbat, bemezid a propósito, ¿sí? Está prohibido terminantemente tener provecho de eso siempre y para quien sea, ¿sí? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde él lo aprende? Dice la Gemara, como nos enseñó Rabbi Hiyá, ¿sí? En la puerta del Bet Anasí, así nos enseñó. Lo aprende de un pasuk de la Torah, ¿sí? El pasuk dice respecto a Shabbat Kodesh, Ushmartem et Shabbat ki Kodesh ilachem mechalelea mot yumat. Y entiende Rabbi Hiyá para explicar a Rabbi Yohanan Sandelar, Ushmartem et Shabbat ki Kodesh, porque es santo. ¿Qué es santo? No el Shabbat, sino lo que haces en Shabbat es como Kodesh, como Ekdesh, ¿sí? Ekdesh, ¿sí? ¿Puedes tener provecho de Ekdesh, de algo que pertenece al Bet HaMikdash? No. También algo que haces, Maaseh Shabbat, algo que haces en Shabbat, también es Kodesh, es Ekdesh, cuando es una melajá, ¿sí? Y por ende no puedes tener provecho de eso. Dice la Gemara un segundo, pero si lo comparamos con Ekdesh, debería estar prohibido en tener provecho en absoluto. Tampoco no se le podría vender a un gentil. Dice, no, aquí sí se puede porque está escrito Ki Kodesh hi lachem, o sea que el Kodesh es como Ekdesh nada más para ustedes, nada más para Israel, ¿sí? O sea, no es completamente como Ekdesh, entonces se mantiene una prohibición se mantiene que cuando se hizo un Maaseh Shabbat, una melajá en Shabbat, es como Ekdesh que no se puede comer, ¿sí? Que no se puede comer, que ningún Yehudí lo puede comer,
¿Sí? Pero si es como Ekdesh, también no se puede vender a un gentil, no se puede tener provecho. No, la gem está escrito. Perfecto. Dice la Gemara, perfecto. Pero ¿quién te dijo que esto nada más en Mezid? Puede ser que también en Shogeg es así. Que Rabbi Yohanan Sandlar, ¿qué me dijo? Que esto nada más es en ¿qué? En Mezid, a propósito. ¿Sí? Dice la Gemara, no, porque está escrito en ese mismo pasuk, Kikodesh ilahem mejaleleha motiumat. Y la palabra mejalelea es una persona que profana de manera bemezid, de manera a propósito. Por eso en Shogeg no aplica esto. Así, de aquí aprende Rabbi Yohanan, entonces repetimos, de aquí aprende Rabbi Yohanan Sandelar, de que cuando hizo una melajá en Shabbat, una prohibición en Shabbat, de oraita obviamente, bemezid, queda prohibido de comer para todos, como Ekdesh. ¿Sí? Sí, para siempre. Ahorita viene la Gemara y nos trae una discusión relacionada con lo último que acabamos de ver. Pligue barra baja berrabina. Hadamar maase Shabbat de oraita, vejadamar maase Shabbat de rabbanan. Manda amar de oraita que de amran. Manda amar de rabbanan amar kra kodesh hi kodesh ve'en maasea kodesh. La Gemara trae una discusión interesante entre Rabaja y Rabina. Dice la Gemara, y esta discusión entre Rabaja y Rabina es una discusión en la opinión, dentro de la opinión de Rabbi Yohanan a Sandelar. ¿Qué dice Rabbi Yohanan a Sandelar? Cuando se hizo una melajá bemezid en Shabbat, está prohibido tener provecho para todo el mundo para siempre. O sea, para todos los Yehudim para siempre. Hay una discusión entre Rabaja y Rabina, como mencioné. ¿Cuál es la discusión? Uno de ellos dice que lo que queda prohibido, que no se puede tener provecho, es una prohibición de la Torah. O sea que Maaseh Shabbat de oraitá, ¿sí? De oraitá. Y otro dice, no, Maaseh Shabbat queda prohibido nada más mi de Rabbanán. ¿Sí? Repito. Dice la Gemara, ¿sí? Hay una discusión entre Rabaja y Rabina en lo que dice Rabbi Yohanan Sandelar. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan Sandelar? Que cuando una persona bemezid hizo una melajá en Shabbat, ¿sí? No se puede comer, no se puede tener provecho de eso, ¿sí? Los Yehudim, obviamente, ni él ni todos los Yehudim, para siempre, ¿sí? No se puede midoraitá o midrabanan. Entonces, entre Rabaja y Rabina discuten. Uno dice que es midoraitá la prohibición de tener provecho de esto, según Rabbi Yohanan Sandelar, y el otro dice no, es nada más midrabanan la prohibición de tener provecho según Rabbi Yohanan Sandelar. Importante aclarar que lo que mencionamos antes, que se basa en un pasuk, como Rabbi Gia Pitja de Benesiá, va como una opinión que es midoraitá, obviamente, se está basando en un pasuk. Entonces la Gemara explica, mira, el que dice que es una prohibición de la Torah, pues va a decir exactamente como dijo Rabbi Gia, y el que dice que es midrabanan va a tener que decir que el pasuk que dice ki kodesh hi lahem, no te viene a decir que maaseh Shabbat kodesh, que lo que hiciste en Shabbat es como ekdesh, lo cual te insinúa que está prohibido midoraitá, sino Shabbat es kodesh, el Shabbat en sí es kadosh, pero lo que haces en Shabbat no es como ekdesh. Eso está permitido, solo mi de Rabbanán, por una que será, es que está prohibido. Así explica la Gemara. O sea que lo que dijo, repito, lo que le dijo Rabbi Gia, lo que mencionamos antes de Rabbi Gia, el nombre de Rabbi Gia Pitja de Benesiá, va como la opinión que dice que Maaseh Shabbat está prohibido mi de oraitá. Y la otra opinión opina que Maaseh Shabbat está prohibido mi de Rabbanán. Y ambas opiniones son una discusión, discuten en cuál sería la opinión de Rabbi Yohanan Sandelar. ¿Por qué? Porque él es el único Rabbi Yohanan Sandelar que lo prohíbe. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto lo prohíbe? ¿Midoraitá o midrabanan? Mira, Gemara y pregunta lo siguiente. Bisham alemán de amar de oraitá, amtu leaji pati rabbanán. Era alemán de amar de rabbanán, amai pati rabbanán. Ashara, abodazara, beshura niskal. Escuchen bien la pregunta. La Gemara vuelve ahorita a la baraitá. Dice lo siguiente. Si tú me dices, escuchen bien esto. Si tú me dices, ¿sí? Si tú me dices que Maaseh Shabbat, ¿sí? Si tú me dices que según Rabbi Yohanan Sandelar, una persona que hace una melajá en Shabbat, una melajá en Shabbat, bemezid, está prohibido tener provecho de ella, midoraitá, o sea que tú me dices que Maaseh Shabbat es midoraitá, ¿sí? Entonces, entiendo perfectamente, ¿sí? Por qué Jajamim en la baraitá, que mencionamos antes, exentan al ladrón, en el caso de Shabbat, no nada más en el caso que lo hizo para Bodazara, porque ¿sí? No nada más en el caso de Shana Niskal, sino también en el caso de Shabbat. ¿Por qué? Porque como explicamos antes, Jajamim va como la opinión de Rabbi Shimon, que se llama Shchita She'ena Reuyá, porque no hace kasher la carne. Y como efectivamente la carne aquí no está kasher midoraitá, porque no se puede midoraitá, pues es Shchita She'ena Reuyá, y por lo tanto, ¿qué?
y por lo tanto no se llama shejita y por lo tanto por eso no tiene que pagar Tashlume Arba Hamisha. Pero según la opinión que más Shabbat nada más está prohibido, ¿qué? Midrabanan, nada más midrabanan, pero midoraita sí está permitido, ¿sí? Se dice la Gemara. Entonces, en este caso, también si lo hicimos como Rabbi Yohanan Sandelar, que lo hizo a propósito en Shabbat y todo, y queda prohibido para todos, ¿qué? Midrabanan, pero midoraita está kasher. Entonces, si midoraita está kasher, ¿es una shejita reuyá o ena reuyá? Sí, reuyá. Se vuelve la pregunta, ¿sí? ¿Por qué Jajamim en este caso nos van a exentar al ladrón a pagar por 4 por 5? Dice la Gemara, tienes toda la razón. Según esta opinión tenemos que decir que cuando Jajamim dicen que están exentos de pagar, no se refiere a discutir en todos los casos, sino nada más en Abodá Zará y en Shor Aniskal. Pero en Shabbat efectivamente sí va a estar obligado a pagar. Seguimos, Rabotai. Rabbi Meir, Amay Mechayev, Shochet la Abodá Zará, Kevan de Shahat Bapurta Asra, Ida Jisura Nau, Velo de Mareka Tabaj. Amarraba Beomer Begmar Zvija Hu Ovda. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Rabbi Meir, ¿sí? La Gemara sigue preguntando en la Baraitá, Rabbi Meir dice que sí tiene que pagar ¿qué? Tashlume Arba Hamisha en todos estos casos, ¿sí? Y uno de los casos, ¿cuál es? Cuando hizo shejitá, ¿para qué? Para Abodá Zará. Ahorita enfoquémonos en este caso. El ladrón robó un shor y un sei, y luego, a través de un tercero, ya explicamos que hizo shejitá para Abodá Zará. Bien, la Gemara pregunta, no entiendo por qué en este caso tiene que pagar por 4 por 5. ¿Cuándo uno tiene que pagar por 4 por 5? Cuando uno sacrificó algo que estaba en manos del ladrón. ¿Sí? O sea, que estaba en manos del dueño original. Robó, aún el dueño original no ha hecho Yehush, todo eso, y uno sacrificó, entonces, Mosif Het al Het, como ya explicamos anteriormente, y ahí es cuando tiene que pagar por 4 por 5. Dice la Gemara un segundo, algo aquí no me está cuadrando. ¿Por qué? Saben que adelanto de una vez una discusión que vamos a ver más adelante. Hay una discusión más adelante que dice, ¿sí? ¿Cuándo es la acción de shejitá? ¿Sí? Según una opinión, vamos a ver más adelante, en el próximo DAF, la shejitá es al final de la shejitá, ahí es cuando se llama la shejitá. Todo el proceso de shejitá al principio no se llama shejitá hasta que acabas. Cuando acabas, eso es lo que se llama shejitá. ¿Ok? Esa es una opinión. Segunda opinión dice, no señor, no. Desde el principio hasta el final se llama shejitá. Cada segundo y segundo se llama shejitá. ¿Sí? La Gemara ahorita va como la segunda opinión que acabamos de mencionar. Que la shejitá es desde el principio, cada segundo y segundo. ¿Sí? Importante aclarar, también según esta segunda opinión que dice que la shejitá es desde el principio, cada segundo y segundo, ¿sí? Para que esté obligado, escuchen esto, importante, para que esté obligado a pagar el ladrón por 4 por 5, cuando sacrificó, también tiene que hacer toda la shejitá. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torá, utvajó. ¿Utvajó qué es? Todo. Utvajó sacrificó completo. ¿Sí? Entonces, bien, así la Gemara entiende ahorita, ¿sí? Bien, la Gemara pregunta a raíz de eso, ¿cómo puede ser que Rabbi Meir en la Baraitá obliga al ladrón a pagar por 4 por 5? En el caso que hizo shejitá para Abodá Zará. Vamos otra vez como la opinión que cada segundo es shejitá, ¿sí? Se apenas empezó a cortar un poquito, ¿sí? Para Abodá Zará, ya se llama que hizo ¿qué? Shejitá para Abodá Zará. Entonces ya no se puede tener provecho, ¿sí? Y por otro lado, entonces, ¿a quién pertenece ya esto? Ya no pertenece al dueño, porque ya no se puede tener provecho, ya se hizo para Abodá Zará. Y cuando en el primer segundo ya no se puede tener provecho, ¿sí? Entonces ya no pertenece más al dueño porque no puedes tener provecho. ¿Dueño de qué? Si ya no puedes tener provecho, ¿sí? Y después de un minuto, cuando acaba la shejitá, ahí es cuando recae la obligación de ¿qué? De pagar ¿qué? De pagar por 4 por 5. Pero en ese momento ya no pertenece al dueño original. Y si no pertenece al dueño original, pues ¿cómo lo vas a obligar a pagar por 4 por 5? Como mencionamos, toda la obligación de pagar por 4 por 5 es cuando todavía pertenece al dueño original que a él se lo robaste. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara. Estamos hablando en un caso que el Shohet dijo explícitamente antes de empezar la shejitá, ¿sí? Quiero que sea para Abodá Zará cuando acabe la shejitá. Entonces, aunque en este caso, ya que lo dijo explícitamente, ¿cuándo es que recae el tema de la Abodá Zará? El último segundo, junto con el
Tashumar Bajamisha, entonces en ese momento Tashumar Bajamisha sí sigue siendo del dueño original. Si él dice que él quiere que recaiga la idolatría el último segundo. La Gemara hace otra pregunta. Shora Niskar y Surana Aninu, Lav de Mareka Tabaj, Amarraba, Ajaeme Askinan que con Shemesarole Shomer, Beizik Bebeta Shomer, Beuad Bebet Shomer, Benigmar Dino Bebet Shomer. Rabbi Meir, Savala que Rabbi Yaakov, Savala que Rabbi Shimon, Savala que Rabbi Yaakov de Amar, Afmi Shenigmar Dino, Ejeziro Shomer la Bealim Muzar, Savala que Rabbi Shimon de Amar, Davala Korem Mamon, que Mamon, Dami, Etran Rabbi Shimon Omer, Kodashim Shechayav Becharutan, Hayab, Alma, Davala Korem Mamon, que Mamon, Dami. Escuchen bien la pregunta que ahorita la Gemara se enfoca en una pregunta muy similar, pero no el caso de Shor, que hizo Shejitá, sacrificó para Abodazara, sino el otro caso de la Baraitá. ¿Cuál es el otro caso de la Baraitá? Shor Haniskal. ¿Qué es un Shor Haniskal? Como dijimos, un Shor que mató a una persona y hay que apedrearlo y por ende está prohibido tener provecho de él. Y lo sacrificó. Nos enseña la Baraitá que según Rabbi Meir, también en este caso, a pesar que no se puede tener provecho, tiene que pagar por 5. Es un Shor aquí, ¿sí? Tiene que pagar por 5, según Rabbi Meir. Dicen un segundo, ¿pero por qué? Shor Haniskal no se puede tener provecho. Si no se puede tener provecho, ya no pertenece al dueño original, porque ¿a qué pertenece si no puede tener ningún provecho? ¿Sí? Entonces, cuando lo sacrifica, no sacrificó a lo que pertenece al dueño original. Entonces, ¿por qué lo obligas a pagar el Tashumar Bajamisha? Otra vez, todo lo que obligamos a pagar Tashumar Bajamisha es cuando sigue perteneciendo en ese momento del sacrificio al dueño original. Aquí ya no es así. Dice la Gemara, escuchen el caso. Dice Raba, te voy a decir cuál es el caso. El caso aquí es, escuchen bien, cuando el Shor pertenece a Reubén, ¿sí? Estoy poniendo nombres para que sea más fácil, y él se lo dio a un custodio, a un guardián para que se lo cuide, antes de que dañó y antes que mató a una persona, ¿sí? Reubén tiene un Shor que no está prohibido tener provecho por ahorita, se lo dio a un Shomer, a un custodio para que lo cuide, y bajo la jurisdicción del custodio, del guardián, él daña y mata a una persona, ¿sí? Y se hizo, y Fuad, Bebeta Shomer y todo, y le hicieron Nigmar Din, Psak Din, y dijeron, el Shor tiene que ir ¿a qué? A muerte. Pero todo esto fue bajo la jurisdicción ¿de quién? Del Shomer, del guardián, ¿sí? Y todo el Psak Din se hizo bajo la jurisdicción ¿de quién? Del Shomer, ¿sí? Y después, ¿qué pasó todo esto? Todo estaba bajo el Shomer. El Shomer es Shimon, por decir, ¿sí? Lo que es el dueño original se lo dio a Shimon cuando estaba todo sano, y todo bajo Shimon pasó todo, ¿sí? Y le dijeron que tiene que ir a Sequilá, nada, todo bajo Shimon, bajo el Shomer. Después vino el Ganav y se lo robó ¿a quién? Al Shomer. Y después lo sacrificó. Y en este caso, Rabbi Meir obliga a pagar por 5, porque es un Shor, ¿sí? Por 5, a pesar que no vale nada en el momento que lo sacrifican, bueno, porque no puedes tener provecho. ¿Por qué? Porque opina como Rabbi Yaakov y como Rabbi Shimon. Que Rabbi Yaakov y que Rabbi Shimon, presten atención. Como Rabbi Yaakov que vimos anteriormente en Daf Memhei Amud Aleph 45a, que dice que Afmi Shenigmar Dino, escuchen bien, él dice que un shomer, cuando un custodio, ¿sí? Si le dan a algún guardián para que lo cuide y hizo un daño, tiene que pagar por el daño que causó. Entonces aquí él va a tener que pagar. Tiene que pagar, pero opina Rabbi Yaakov que el custodio del shomer le puede decir al dueño original, ¿sabes qué? Yo agarré de ti este toro, te lo devuelvo, aquí está. A pesar que ahorita ese toro no se puede tener provecho y nada, yo te agarré este toro, aquí te lo devuelvo. Así dice Rabbi Yaakov. Así dice Rabbi Yaakov, que puede regresarle eso. Que el shomer le puede decir eso al dueño original. Shor natatali veshorani mazir leja. Tú me diste este toro, yo te estoy regresando este toro. Adicionalmente opina Rabbi Meir, como Rabbi Shimon, que opina, escuchen bien, que davar hagorem le mamón, que mamón dami, que cualquier cosa que causa dinero es como si fuese que eso mismo es dinero, ¿sí? Como un documento, ¿sí? Que causa dinero, pero no es dinero, pero es considerado como si fuese dinero. Sí, como otro caso más, como está escrito en la Mishnah más adelante en Dafain Dale de Amud Bet 74b, que Rabbi Shimon dice que pasa un kodashim, una persona agarró y le hizo ekdesh a un animal, ¿sí? Que Hayab Bachrayutam, que en caso que se pierde o algo, tiene que traer un segundo corbán. Se responsabilizó en traer un segundo corbán, ¿sí? En este caso, dice Rabbi Shimon, ¿qué pasa si viene un ladrón y lo sacrifica? Tiene que pagar por 4 por 5. ¿Por qué? Porque a pesar que robó algo que ya es de ekdesh, pero eso es algo que si tú lo robas, el otro va a tener que poner ¿qué? Dinero. Davar Gorem le mamón, está causando eso, esto causa que tengas que poner dinero. Davar Gorem le mamón, que mamón dami. Aquí también, en conjunto, en combinación con estas dos opiniones,
Podemos decir entre Rabbi Jacob, que dice que también cuando ya le, escuchen bien, también después que ya le dieron el dictamen al animal bajo la jurisdicción de Shomer, que es Niskal, y no se puede tener que sequilá y no puedes tener provecho y todo, pero aún así, el Shomer podría decirle que al dueño toma de vuelta tu toro. Y de esa manera, si no le permite ahorita eso, ¿por qué? Porque se lo robaste y lo sacrificaste, le estás causando que tenga que poner dinero. Entonces, por eso se tiene que pagar por 4, por 5. En este caso, que es un short, tiene que pagar por 5. Así explica la Gemara. Seguimos. Amar Rav Kahana, Amrita lishma'ata kame de Rav David min hardea, mimatzid mukmat matnitin, que Rabbi Meir velo que Rabbi Shimon, ve'akatan isefa Rabbi Shimon poter bishne elo, michal de bechule matnitin modeh, amar li lo, michal de modeh, betavach umachar lirfuah ve'lichlavim. La Gemara ahorita viene y pregunta lo siguiente. Nosotros mencionamos antes, ¿sí? Otra vez, volvemos a lo que mencionamos al principio de la clase, que cuando el ladrón robó algo y lo sacrificó, ¿cuándo? En Kippur, ¿sí? En Kippur no hay pena de muerte, es Shabbat, pero en Kippur no hay pena de muerte. Por ende, se mantiene todavía la obligación, obligamos al ladrón a pagar Tashlumar Hamisha, cuando robó un shor y un se. Y lo sacrificó, el caso de sacrificó. Preguntamos un segundo, pero hay Malkut, y si hay Malkut, cae Malán, que Malkut también exenta el pago, se debería exentar. Dice, no, nuestra Mishnah va como la opinión de ¿quién? De Rabbi Meir. Sí, así dijimos, que Rabbi Meir dice que cuando hay Malkut se mantiene todavía el pago, y respecto a pena de muerte, sí lo exenta. Por eso más adelante respecto a Shabbat, si lo sacrificó, sí queda exento. Dice la Gemara, mashma de esto, ¿sí? O mejor dicho, ¿acaso podemos decir, la Gemara pregunta, que nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Meir y no como la opinión de Rabbi Shimon que discute con él? No me cuadra, porque escuchen bien, en la última parte de la Mishnah que vimos anteriormente, en la tercera parte, Rabbi Shimon discute con la primera opinión, ¿sí? En la tercera parte, y dice, Rabbi Shimon poter beshne elu. Rabbi Shimon discute, sin entrar tanto en detalles, y dice, Rabbi Shimon discute y exenta en estos últimos dos casos de la tercera parte. ¿Cuál es? Shohet benimtzat trefa, no vamos a entrar en detalles, y Shohet hulin ba'azara, ¿sí? Mashma, que en el resto de la Mishnah, Rabbi Shimon, ¿qué opina? Está de acuerdo con la Mishnah y dice que está Hayab. Dice la Gemara, el resto de la Mishnah, o sea, que la primera parte de la Mishnah que incluye el caso que robó y lo sacrificó en Kippur. Y también en este caso, Rabbi Shimon va a estar Hayab, en pagar. ¿Cómo? Y según lo que explicamos, más que todo lo que explicamos es porque vamos como la opinión de Rabbi Meir, no como Rabbi Shimon. Dice, no. Podemos ir diciendo que todo lo que vamos con la opinión de Rabbi Meir y no como Rabbi Shimon. Y lo que dice Rabbi Shimon en la tercera parte, que Rabbi Shimon poter bishnelu, que exenta nada más en estos dos casos, más que en los otros no, y en los otros está de acuerdo, es en los otros de la tercera parte, o sea, los otros dos casos de la tercera parte, que está bajo Mahar cuando robó y sacrificó, vendió para refuá o para darle a los perros, o sí, si nos recordamos los casos. En esos casos, pero respecto al resto de la Mishnah, sí discuten otros puntos, ¿sí? Lo que está de acuerdo en el resto de los casos, de la tercera parte. Pero respecto a la primera parte de Yom Kippur y esto, no va a estar de acuerdo, como explicamos, porque eso cuadra nada más en una opinión de Rabbi Meir. Muy bien. Seguimos, Rabotai. Ganav Mishel Aviv Tabahu Mahar Bejule. Bae Mine Rabba Meram Nachman. Ganav Shol Shene Shutafim. Utbajo Veoda Leachar Mike. Mau. חמישה בקר אמר רחמנה ולא חמישה חצאי בקר, או דילמה חמישה בקר אמר רחמנה ואפילו חמישה חצאי בקר. Amarle Hamisha Bakar Amar Hamana Velo Hamisha Hatzae Bakar. Escuchen bien la pregunta que hace, la duda que le hace Raba, la pregunta que le hace Raba a Rav Nachman. ¿Qué pasa? Escuchen bien, un Ganav que robó un shor, ¿sí? Robó un shor, pero el shor pertenecía a quién? No a un dueño, sino a dos socios, Reubén y Shimón, pongámosle nombre, Reubén y Shimón. Luego, vino el Ganab y sacrificó. ¿Qué tiene que hacer ahorita el Ganab? Lo tendríamos que obligar a pagar ¿qué? Por 5. Si es un short, tiene que pagar por 5. ¿Sí? Pero eso es únicamente cuando lo acusan dos testigos, como ya vimos anteriormente. Pero si él mismo lo reconoce y lo admite, no lo obligamos, porque es Knas, Modebi Knas, Patur. Entonces vino él y se lo admitió a uno de los socios, a Reubén. Pero a Shimón le dice, no, yo a ti no te robé nada. O sea,
que a Reubén le admitió y a Shimón le negó. ¿Sí? ¿Qué pasaría en este caso si después vienen y lo acusan? Obviamente, respecto a la parte de Reubén, está exento de pagar por 4, por 5. ¿Por 5 por qué? Porque se lo admitió a Reubén. La pregunta es, si ya una vez le admitió a Reubén y por ende no tiene que pagar por 4, por 5 completos, entonces también está exento respecto a Shimón, porque en la Torah está escrito Hamishá Bakar, por 5 completo tiene que pagar. Pero aquí que ya no es completo, ya no tiene que pagar nada. O decimos que tiene que pagar por 5 a mitades por la parte de Shimón. Ese es el lado que le hizo Raba a Rab Nachman. Le respondió Rab Nachman a Raba, está escrito en la Torah Hamishá Bakar y no Hamishá Hatzae Bakar, que esto aplica a todo lo que tiene que pagar por 4, por 5. Tashumar Hamishá es cuando es completo. Por ende, cuando hay socios, si le admitió a uno, por ende ya respecto a esa parte está exento, también se exenta respecto también al segundo, a pesar que al segundo no le admitió y le negó. Viene Raba y le pregunta a Rab Nachman de nuestra Mishnah, que vimos en la clase anterior. Escuchen bien. Eitive, Ganav Mishel Aviv Betabahu Mahar, Veacharkach Metaviv Meshalem Tashlumer Baba Hamisha. Veaja, כיוון דמת אביו כמו שקדם והודה לאחד מהם דמי, וקטני משלם תשלומי רבע 5. אך הם מעסקינן כגון שעמד אביו בדין. אבל לא עמד בדין, מאי אינו משלם תשלומי רבע 5, יחי יתן הסעיף הגנה משל אביו ומת ואחר כך טבח ומחר אינו משלם תשלומי רבע 5, נפלאו בדידי, באמת דברים אמורים בשעמד בדין, לא עמד בדין, אינו משלם תשלומי רבע 5, אמר לאחי נמי, הייתי נסיב רישא הגנה משל אביו וטבח ומחר ואחר כך מת אביו, נסיב סעיפא נמי, גנה משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומחר. Escuchen bien. Viene Raba y le pregunta a Rab Nachman en nuestra Mishnah lo siguiente. ¿Qué vimos nosotros en nuestra Mishnah en la clase anterior? Una persona, un ganav, un ladrón, que roba de manera discreta un shor o un se de su padre. De su padre. Y luego lo sacrifica o lo vende. Y luego, escuchen el orden otra vez. Primero robó de su padre que vivía, el shor o el se. Luego lo sacrificó o lo vendió. Y luego el papá se murió. Y si el papá se murió, ¿quién hereda? Los hermanos, y él está entre ellos. Dice la Mishnah, tiene que pagar este hijo por 4 o por 5. ¿Sí? A los herederos. Y obviamente su parte, si hay otros 4, si son 5 hermanos en total, su parte se baja. ¿Sí? Dice la Gemara un segundo. Fíjate bien. En este caso que se murió el papá al final, y por ende este hijo hereda parte de este pago, es muy similar al caso que el ladrón vino y le admitió a uno y no al otro. Pero cuando le admitió a uno y al otro, se está exentando de su parte respecto al que le admitió. Aquí también, respecto a la parte de él, se está exentando de una parte. Y a pesar que se está exentando de una parte porque es su propio dinero, decimos que respecto a los hermanos, sí aplica y tiene que pagar que Tashlume Arba'a Vejamishá. A pesar que no es completo. ¿Por qué no es completo? Porque él va a recibir una parte. Vemos que aplica Tashlume Arba'a Vejamishá, a pesar que no es completo. En contra de lo que le dijo Rab Nachman. Respondió Rab Nachman, no, aquí es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí, escuchen bien, la Mishnah está hablando en un caso que no solamente que la persona robó, el orden no fue nada más que robó, sacrificó y luego el papá murió, no. Robó, escuchen bien, sacrificó, luego ya fueron al Bedín y el Bedín ya dictaminó que tiene que pagar Tashlume Arba'a Vejamishá mientras que vivía el papá. Y después el papá murió. En este caso, ya que el Bedín dictaminó que tiene que pagar por 4 por 5 mientras que vivía el papá, ya recae porque el momento ya que dictaminaron era completo, porque vivía el papá. Entonces tenía que darle los Tashlume Arba'a Vejamishá completo ¿a quién? Al papá. Y por eso, también si después muere, tiene la obligación de pagar. Dice la Gemara, según esto mashma, de que si el caso hubiese sido que lo robó, lo sacrificó, se murió el papá sin que el Bedín dictaminó, en ese caso mashma que va a estar exento, no va a tener que pagar Tashlume Arba'a Vejamishá. Si es así, ¿por qué más adelante la Mishnah, en Dafain Daled Amud Bet 74b, cuando nos dice un caso similar, que no tiene que pagar Tashlume Arba'a Vejamishá, ¿cuál es el caso que nos dice? Escuchen el orden. Cuando robó, ¿sí? Luego murió el papá y luego sacrificó. ¿Por qué tiene que decirme ese caso? Mantén el mismo caso. Robó, sacrificó, y luego el papá murió. Solo que depende si hubo Amadá Badín, se presentó en el Bedín y hubo dictamen o no. Y listo, mantén el mismo caso. ¿Sí? En el caso que hubo dictamen, el Bedín tiene que pagar. Y si no, no. Dice la Gemara, tienes razón. Pero la Gemara, la Mishnah te quería decir un caso simétrico opuesto.
Entonces te quería decir un caso sencillo y ese es el caso que la Mishnah más adelante te optó a tomar. Ok, entonces por ahorita respondimos la opinión de Rav Nachman. Sin embargo, bien, la Gemara nos dice que el mismo Rav Nachman se retractó de lo que dijo. Letzafra amarle hamisha bakar amar jamana vafilo hamisha hatzae bakar. De ahí de lo hambre lach beurta, de lo achle bisra de Torah. Vela maishna reisha o maishna seifa. Amarle reisha karinan be utvajo kulo beisura. Seifa lo karinan be utvajo kulo beisura. Dice la Gemara, a la mañana siguiente Rav Nachman le dijo a Rava, me retracto. Cuando la Torah dijo que hay que pagar tashlumar baja misha, que hay que pagar por 4 por 5, no es por 5 completos, sino también por 5 parcial. Y por en el caso de los socios que le admitió a uno y no al otro, sí va a tener que pagar por 4 por 5 respecto al que no admitió. Y la razón que no te dijo eso, dice Rav Nachman, la razón que no te dije eso ayer en la noche, desde ayer en la noche, es porque no comí la carne del toro, o sea, no la saboreé bien, o sea, no profundicé bien en el tema, ¿sí? Dice la Gemara, entonces según esto, ¿cuál es la diferencia entre el caso de la Mishnah, que el hijo sacrificó el animal mientras que el papá vivía, o al caso de la Mishnah más adelante, a Indale de Amudbet, que él sacrificó después de la muerte? Sí, de por sí hay que pagar, también por Hatzae, también por fracción, también por parcial, también hay que pagar en ambos casos, porque en el segundo caso no me dice que está exento de pagar por 4 por 5. Respondieron, Nachman, no te voy a decir eso, por otra razón. La razón que no hay que pagar es porque para tú tener que pagar por 4 y por 5 tienes que hacer un sacrificio prohibido. Está escrito en la Torah, utvajó. Utvajó, mashma que tiene que ser un sacrificio completo prohibido. Y por ende, ¿sí? En el caso que hiciste un sacrificio completo prohibido, a pesar que vas a estar obligado a pagar nada más un por 4 por 5 ¿de qué? ¿De qué? Un por 4 por 5 de fracción nada más, el hecho que el sacrificio estaba todo prohibido, ¿sí? En el momento que lo hiciste, ya te obliga a pagar inclusive la fracción. Pero en el caso de más adelante en la Mishnah, que el hijo sacrificó al animal, ¿cuándo? Después de que el papá murió. Entonces, el sacrificio que hizo no estuvo completo prohibido, porque si el papá ya murió, él ya tiene parte de ese animal. Entonces, la parte que le pertenece a él, él tiene todo el derecho de sacrificar. Entonces, no es un sacrificio completo prohibido. Por eso es que ahí no aplica por 4 por 5. ¿Sí? A diferencia del primer caso, en el caso de nuestra Mishnah, que el sacrificio fue antes de que el papá muera, o sea, ahí el sacrificio fue completo prohibido. Por lo tanto, tiene que pagar por 4 y por 5. Y según esto, como dije antes, repito, cuando hay dos socios y le admitió a uno, si no hay por 4 por 5 respecto a eso, pero y no le admitió al otro, va a tener que pagar la mitad de la relación, el prorrateo de por 4 por 5 en relación a ese que no le admitió. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.